Dios los bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan y ven a través de este video. Le damos gracias al Señor por un día más de vida que el Señor nos concede. Agradecidos con el Señor por su amor, por su misericordia, porque nuevas son cada mañana. Siempre repito y digo que es de aprovechar el día que el Señor nos da y de estar a cuentas con Él, por Él estar a cuentas con Él, agradecerle al Señor por tanta misericordia que Él nos da, que Él nos brinda para que nosotros como sus hijos podamos testificar, podamos crecer espiritualmente, podamos llenarnos de su presencia día tras día, meditar en su palabra, venir en oración y estar en comunión con Él. La comunión con Dios no solo significa el día domingo se asiste a una iglesia o vas a una iglesia, sino que es de continuo, todos los días, a cada momento, a cada hora. Así como nosotros tenemos un amigo cercano, un familiar que estamos en contacto durante el día, así también el Señor Jesucristo, Él se interesa por nosotros y nosotros debemos interesarnos por Él también. Así que yo te invito a que cada día busques de la presencia del Señor y te edifiques en su palabra, que te fortalezcas en la oración y te santifiques en el ayuno. Así que le damos gracias al Señor. Quiero hacer una pequeña oración antes de iniciar, no sin antes saludar a mis hermanos Cornejo Hernández allá en Milano, Italia, en El Salvador mi hermana Susana, y en Guatemala mi hermana Mayra, y los hermanos que estamos en contacto, hermano Baltasar allá en El Salvador también. Y pues agradecemos al Señor por su misericordia. Vamos a orarle al Señor para que ponerle este tiempo al Señor en sus manos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. En esta hora, Señor, nos reconciliamos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Si hemos pecado, te pedimos perdón, Señor, y que tu sangre poderosa y divina, aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, nos limpie desde la coronilla hasta la planta de los pies. Gracias, Señor amado, Dios de la gloria. Te pongo este tiempo, Señor, para que seas tú tomando el control y sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, esa palabra para edificación de nuestra vida en ti, Señor. Todo lo hacemos para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta hora, amados hermanos, que nos vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. La verdad os hará libres. Ese es el tema de esta porción de la palabra. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Mire qué bonito el tema: la verdad os hará libres. Disculpe, siento un poquito de ardor en mi garganta, pero gloria a Dios. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué porción de la palabra muy interesante es esta? Yo siempre digo que la palabra del Señor
tiene un contenido realmente muy especial para nuestra vida. Es un contenido que a través de ella el Espíritu Santo nos redarguye, nos habla, nos consuela, nos fortalece, nos edifica, nos llena y hace que nosotros de alguna manera vengamos y nos volvamos un poco más pensativos sobre nuestros actos o sobre lo que estamos haciendo o lo que hemos venido haciendo y para dónde vamos. El Espíritu Santo, cuando leemos la palabra, nos redarguye. Nos redarguye, nos hace sentir muchas veces confrontados en diferentes áreas de nuestra vida. Ya sea porque estemos actuando mal en el Señor, o porque nos hemos alejado, o porque estamos pasando alguna situación adversa, ya sea a nivel familiar, a nivel de nuestro trabajo, o cualquier que fuese la situación, siempre el Espíritu Santo nos va a hablar. Muchas veces nos pone el sentir en nosotros, pero el efecto que debemos tomar muy en cuenta es el efecto de que nos redarguye de pecado, de nuestro mal comportamiento, de nuestros malos hábitos, de nuestra mala conducta o de lo que estamos haciendo como hijos de Dios, pero el Señor se desagrada de nuestras acciones. La verdad os hará libres. Ahora, dice claramente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, fíjese lo que el Señor Jesucristo nos está hablando acá, lo que nos está diciendo, lo que quiere que nosotros hagamos, lo está explicando Él acá a través de su palabra. Si permanecéis verdaderamente en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Ahora, debemos entender primeramente que nosotros somos hijos de Dios. Ok, le aceptamos, le recibimos y por cuanto le hemos recibido, Él nos dio la potestad de ser llamados hijos suyos. Creo que eso es lo más importante. Pero también nos volvemos discípulos de Él. El discipulado no fue específicamente para los 12 que Él escogió, sino que el discipulado vino también a nosotros a través del apóstol Pablo, que fue el hombre que Dios usó para traer el evangelio a los gentiles. Y él iba discipulando también. Él iba enseñando la palabra del Señor. Y a los que creían los establecía en una iglesia, les daba doctrina, les enseñaba la palabra de Dios. Ahora, nosotros somos conocedores de la palabra. Habrá la excepción que todavía algunos no han venido a los pies de Cristo. Conocen la palabra, pero aún no le han recibido como su único y suficiente Salvador personal. Nosotros le hemos aceptado y hemos creído a su evangelio. Y es importante que a través de nosotros podamos llevar el evangelio y constituir también discípulos, hacer discípulos. Pero muchas veces, amados hermanos, nos detenemos. No por falta de visión muchas veces, no por falta que estamos seguros del que el Señor nos llamó o del ministerio que nos ha dado, sino que nos detenemos por nuestra conducta, nuestra moral como hijos de Dios delante de Él.
Entonces, cuando caemos en ese estado, difícilmente nosotros podremos hacer o ejecutar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque si bien es cierto que le conocimos, lo recibimos, pero muchas veces nuestra conducta, en la forma que yo estoy delante de la presencia del Señor, eso me impide a mí, primero, crecer y segundo, ser de bendición para los demás. Si no estamos moralmente equilibrados, si no estamos moralmente bien, ese es un impedimento para nosotros poder testificar de la palabra de Dios. Tenemos que estar solvente moralmente delante de la presencia de Dios para que nosotros podamos ser esa fuente, ese canal para llevar la palabra a toda alma necesitada o a hermanos en Cristo que se han apartado de los caminos del Señor para que se reconcilien y vuelvan al redil. Y eso es muy evidente, amados hermanos, porque la misma palabra del Señor enseña que nosotros somos cartas abiertas. Cartas abiertas. Quiere decir que nuestro testimonio está abierto a los ojos de los demás. Sé que hay mucha lucha o muchas circunstancias en las cuales nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, caemos en situaciones en las cuales le permitimos al enemigo que mine nuestra mente y nuestro corazón y caemos en la envidia, caemos en el egoísmo. Caemos en situaciones en las cuales consideramos que solo yo predico bien, que solo yo tengo la verdad absoluta y que lo que hablan los demás no es así. Y aunque debemos de tener cuidado con lo que se está enseñando, porque no todo lo que se está enseñando procede y viene de Dios, pero también debemos de discernir y entender y saber cuándo verdaderamente nuestro hermano en Cristo, nuestro hermano en el Señor, también Dios lo está haciendo crecer y lo está usando para su gloria y su honra. Nosotros, amado hermano, no sé por qué se da esa situación dentro de la iglesia. Y yo lo hablaba hace algunos días. Una de las armas principales que tiene Satanás en contra de la iglesia es el egoísmo y la envidia, las habladurías, el levantar falso testimonio. Yo he testificado algunas veces, pero eso es real, es evidente. Como testimonio de las diferentes etapas que uno pasa, y a veces los mismos hermanos en Cristo vienen a ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque se dejan usar por las artimañas del enemigo y también nosotros no hemos adquirido una madurez para pasar como pasaba el Señor Jesucristo entre ellos. A pesar de que lo querían matar, el Señor pasaba frente a ellos y se iba. Y muchas veces a nosotros nos cuesta tomar esa actitud y aunque es de alguna manera normal, se puede decir, porque somos humanos y lo resentimos, pero tenemos que saber que nosotros ya somos una nueva criatura y que tenemos que adquirir la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas muy fundamentales en la vida del cristiano. Ahora, si todas estas cosas a nosotros nos estorban, si todas estas cosas nos frustran, nos detienen para crecer, para llevar la palabra, debemos venir a esta misma palabra de Dios y saber que a través de ella, todo prejuicio, tanto mental como en el corazón, va a ser quitado a través de la verdad de su palabra y de la unción de su Espíritu Santo que opera en nosotros. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Ahora, ¿queremos nosotros ser discípulos de Cristo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que debemos de prestar mucha atención y considerarla y no ser tan rápidos en contestar, sino que meditar verdaderamente si yo quiero ser un verdadero discípulo de Cristo. Porque ser discípulo de Cristo conlleva mucha responsabilidad y también te hace ir en contra de muchas situaciones que tú tienes a favor. También conlleva mucho sacrificio familiar y de dejar atrás prácticamente muchas cosas. Si queremos ser discípulos de Cristo, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Hace algún tiempo escuché a un hermano allá en Virginia, estoy hablando ya de un par de años atrás, que dijo que esa porción es imposible vivirla. Yo me quedé un poco sorprendido. Yo dije, ¿cómo es esto? Claro, él lo dijo, pero no le explicó. Pero al final entendí por qué él lo dijo. Pues él tenía, pues ya no sé si entregó esa área o no, tenía un problema de faldas. Entonces, ese problema no lo dejaba a él avanzar. Era un hombre enfocado también en lo material, en trabajar. Pero la obra del Señor, la misión que Dios le había dado, el ministerio que Dios le había dado, lo había dejado en segundo plano y lo había descuidado. Ahora, ¿qué es tomar la cruz? Voy a aclarar esto. Nosotros no somos perfectos, amados hermanos. La perfección va a llegar a nosotros hasta que Cristo venga y nos transforme y nos cambie. Nuestra mente, toda esta humanidad pecaminosa. Sino que sabiendo nosotros que somos humanos, y allá hay un salmo que dice, no recuerdo bien la cita, pero dice que Él se acuerda que somos polvo. Ahora, en toda nuestra debilidad debemos ir luchando. Por eso dice, tomas tu cruz y sígueme. O sea, porque en los procesos Dios te va puliendo, te va tratando las áreas, va tratando tu carácter, tus pensamientos y tantas cosas que humanamente nosotros tenemos defectuosas. Y aunque no alcancemos realmente la perfección, porque estamos todavía en esta humanidad, pero poco a poco nos vamos desechando y vamos dejando a todas aquellas cosas que a nosotros nos perjudican espiritualmente, emocionalmente. Ya no se diga a nivel del alma. Ahora, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahora, ¿qué es permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra es que entremos en ella y luchemos y tratemos por vivir lo que está escrito en esta palabra. Y qué difícil resulta muchas veces porque la palabra de Dios nos confronta en muchas áreas de nuestra vida, tanto espiritual como en lo moral, en nuestra persona, personalmente hablando. Porque aquel que está en pecado, claro, la palabra de Dios te enseña y te advierte que es vivir en pecado y tienes que apartarte del pecado. Mira, muchas veces la gente no siente la libertad y no se siente libre, se siente muchas veces con cargo de conciencia por ciertas cosas que nosotros pudimos haber hecho sabiendo que le desagradan a Dios, pero que nuestra alma la gobernó y lo hicimos. Y sabiendo que estábamos fallándole al Señor, igual continuamos. Y eso vino a ser una
carga en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, y no vivimos en paz y no podemos vivir plenamente en el Señor Jesucristo. No podemos orar libremente, no podemos hacer la voluntad de Dios, ni mucho menos hacer su obra, porque hay ciertas cosas que están ahí presentes en nuestro corazón y tenemos que sacarlas para que verdaderamente podamos caminar limpiamente delante del Señor. Y eso es así, amados hermanos. Eso es así. Muchas veces, aún para buscar al Señor en oración, no podemos porque nos sentimos esclavizados, no nos sentimos libres, no nos sentimos limpios. Nos sentimos culpables. Y eso lo hace Satanás para limitarte, para tenerte frustrado, para tenerte abatido, para tenerte preocupado, para robarte la paz. Pero tenemos que nosotros ser valientes, y dice la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de autoridad y de dominio propio. Ahora, si es necesario arreglar algunas situaciones para que yo esté en libertad, para que yo pueda venir delante de la presencia del Señor en libertad, confiadamente, sin tener nada de qué ocultar, sin poder levantar mis manos al cielo libre, sin nadie que avergonzarme, pues hay que arreglar las situaciones que nos están impidiendo venir a la presencia del Señor y crecer espiritualmente. Porque esas bien al final se convierten en ataduras para nuestra alma. Muchas veces nos cuesta pedir perdón, nos cuesta reconocer que pecamos, que fallamos, que ofendimos, que dañamos. Pero es necesario también venir y pedir perdón. Y a través de ese perdón, a través del amor, dice que el amor cubre infinidad de pecados. El perdón libera, te liberta de la opresión que tú puedes sentir. Pero ¿qué cuesta reconocer que hemos fallado, que pecamos, que ofendimos, que dañamos, que nos burlamos de alguien? Y mire cómo es el ser humano, cómo es el alma, que tratamos de omitir el problema, pero ese problema está ahí adentro y es lo que está estorbando tu relación con Dios. Es mejor sacarlo a luz. Si tienes que pedir perdón, pídele primeramente perdón al Señor. Dile: Señor, ponme gracia para yo poder ir donde esta persona y pedirle perdón porque lo dañé, lo lastimé. Eso es importante, porque el Señor Jesucristo recuerda, y Él lo hizo ahí en la cruz del Calvario, perdónalos. Él, siendo santo, sin pecado, al contrario, les dio alimento, los sanó de enfermedades, echó fuera demonios. ¿Qué no hizo el Señor Jesucristo? Y ellos, ¿cómo le pagaron? Pero al final el Señor Jesucristo le dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso nos cuesta a nosotros llevarlo por obra para nuestra vida. Pero esa es parte de vivir el verdadero evangelio de Cristo. Son muchos aspectos de vivir la palabra de Dios, el evangelio. No solo predicar bien, no solo orar, no, se necesita que nosotros, lo que predicamos la palabra, pues la vivamos nosotros mismos y lo pongamos por obra nosotros mismos, para que a través de ella podamos recibir la bendición de Dios y podamos ser ese canal de bendición hacia los demás. Y el Señor Jesucristo te sorprende, porque tienes que tener tú también la madurez en Dios para saber perdonar, sea lo que sea. Yo lo he vivido. Pero le doy gracias al Señor que a través del tiempo uno hasta después se siente bien y dice: bueno, gracias, Señor, porque me ayudaste a sobrellevar esto. Por eso tenemos que estar preparados y vivir esta palabra para que cuando venga la situación, no sentirnos mal por lo que nos han hecho, sino que saber perdonar.
Y al través del perdón, la otra persona va a ser libre de culpa. Ser discípulos de Cristo, como te decía hace un momento, conlleva pagar precios. Precios en los cuales tú los vas a poder pagar porque el Señor no pone cargas que tú no puedas llevar. Vas a tener que sacrificarte. Niéguese a sí mismo, dice. El que no repudie, dice la palabra, padre, madre, esposa, esposo, hija e hija, no es digno de ser mi discípulo. Imagínate, todo el concepto de ser discípulo de Cristo. Esto no es excusa, no hay que malinterpretar, porque hay que explicarlo bien. Esto no significa que el esposo le la va a dejar. Yo me voy de ya no te, y eso sea una excusa para separarse. No hay que confundir las cosas, ¿verdad? No vaya a ser que hayan conflicto familiar y agarren ese versículo para separarse y que el enemigo destruya el matrimonio. No es eso. La palabra nos enseña es que hay que amar al Señor sobre todas las cosas, que es el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el que también es un calvario poder vivirlo. O sea, muchas veces, mira, y es que esto es lo importante, cuando tu familia está unificada, cuando Dios te ha hecho un llamado a tu vida, tu familia te apoya. Como está unificada, están en un solo sentir, en un solo pensar, en un solo mover, y vienen siendo ayuda para tu ministerio. Por eso es importante que primeramente arreglemos nuestra casa y pongamos orden en nuestra familia para que cuando Dios te empiece a usar, la familia sea soporte para tu ministerio y no venga a ser una carga. En el sentido de que tú no puedes predicar porque tu familia no camina a la par contigo. A mí me gustó, hace muchos años vi un cuadro donde iba una pareja caminando sobre el mar, sobre la playa, y decía, caminar juntos no significa ir agarrados de la mano, sino que caminar juntos, tomados de la mano en una sola dirección. Y es lo que muchas veces falta en los matrimonios. Caminar en una sola dirección, unificarse, y a través de la unificación también se unifica aún los hijos. Y viene mucha familia también porque tú eres ejemplo de ello. Si se unifica la pareja, los esposos, se unifican los hijos, y tras eso también viene más familia a unificarse. Entonces, es verdaderamente una responsabilidad y sacrificio que conlleva ser discípulo de Cristo. Se llora, sí. Se sufre, sí. Pero también puedes ver la bendición de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios y cómo Dios te hace caminar de una forma confiada en Él. Porque ya no caminamos con vista humana, sino que poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la vida. En la fe en nuestro Señor Jesucristo, viendo el blanco perfecto que es Él. Si tú tienes la mirada en Él, todo lo que sucede a tu alrededor, en tu entorno, mira, viene a caer en un segundo plano. Ya nada te desvía de tu verdadero llamado y de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero como decía, tenemos que poner muchas cosas en orden. Yo les he enseñado caminar bajo obediencia, caminar bajo la voluntad de Dios, bajo su cobertura,
entonces eso trae a tu vida un crecimiento espiritual muy grande, donde el cual el Señor empieza a soltar muchas responsabilidades en ti. Y tú no ves, y tú no sabes cómo el Señor te va a ir sorprendiendo. La vida del cristiano, dice la palabra, y lo repito, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay que ir escalando peldaños, amados hermanos. Escalemos otro peldaño, no nos quedemos estancados ahí. Que las circunstancias de la vida, que los problemas familiares, que los problemas en el trabajo no te aparten de tu verdadera misión. Recuerda que tú eres discípulo de Cristo, hijo del Dios viviente. De cierto, dice en el versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor Jesucristo nos dé la libertad a través de su palabra, a través del Espíritu Santo trabajando en nosotros, que Él venga rompiendo cadenas, que Él quite esos yugos que muchas veces nosotros mismos nos hemos puesto. Porque nos ponemos cargas que ni son de nosotros. Cargas que Dios no te ha puesto, sino que nosotros nos ponemos esas cargas. Y después le estamos pidiendo al Señor, quítame esta carga. Y el Señor no te ha puesto esa carga, no te dijo, toma esa carga y póntela y camina con ella, no. Como te decía, el Señor no te va a poner una carga que no vamos a poder sobrellevar. Que el Señor Jesucristo limpie nuestra vida, limpie nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, que nos limpie completamente. Clamemos para que el Señor nos dé esa libertad, esa paz en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia. Que podamos reflejar al Señor en nuestro trabajo, con nuestros amigos, a donde quiera que nosotros vayamos, reflejar a Cristo. A mí me ha sucedido cuando hemos ido a algún lugar con mi esposa y mis hijos, se nos han acercado y mis hijos están enseñados en orar en cualquier momento, en cualquier lugar donde vamos a comer los alimentos. Ellos oran, a ellos no les da pena. Y a veces me dice, papi, no vamos a orar. Sí, hijos, tenés razón, a mí a veces se me va. Pero ellos siempre están pendientes de decir, no vamos a orar. Entonces, a través de ese testimonio, muchas personas se nos han acercado. Porque ven la actitud, tanto en los niños como en nosotros que somos sus padres. Y eso habla muy bien de ti. Y Dios pone gracia en ti. Así que yo te invito en esta hora, amado hermano y amigo, tú que no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, no pierdas más el tiempo. Mira todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Cristo se está acercando. Poco a poco las cosas se están cumpliendo, los tiempos se están cumpliendo. Y todo aquel que no reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, y que no acepte su palabra y su evangelio, será condenado. Hay que aclararlo, porque cuando parte alguien de este mundo, a veces ha sido alcohólico, ha sido, bueno, tantas cosas, ahí dicen, ya está con el Señor, dice, ya está descansando. Eso no es así. No es así. Hay que estudiar la palabra para que enseñemos y hablemos la verdad. Yo no puedo decir, ya está con el Señor sabiendo que era un ladrón, que se fue, lo mataron porque estaba robando.
que falleció porque estaba con la última gota de alcohol en su boca, o porque estaba en pecado, en adulterio, en fornicación. No podemos decir que ella está con el Señor. Pero como el evangelio se ha generalizado, el evangelio se ha contaminado y ha entrado al sistema de este mundo, por eso es que muchos dicen así, pero no, amados hermanos. Hay que hablar el evangelio de Dios con verdad, con la verdad de Cristo en nosotros. Que el Señor Jesucristo traiga sanidad a nuestra vida, a nuestra alma primeramente. Muchas veces nos preocupamos por la enfermedad física, pero estamos descuidando la sanidad del alma, del corazón, la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Pidámosle primeramente al Señor que renueve, que nos purifique, nos limpie. Como dice aquella alabanza, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Necesito ser cambiado. Aleluya. Asalama soja. Necesitamos ser cambiados, mudados en una nueva criatura. Que el Señor cambie nuestra vestidura. Y levantar las manos al cielo y nuestro rostro sin nada de qué avergonzarnos. Pidámosle la ayuda al Señor, pidámosla. Nadie es perfecto, le fallamos al Señor de una u otra manera, pero busquemos la manera de agradarle a Él y de apartarnos de todas aquellas cosas que nos contaminan, que le desagradan al Señor. Pidámosle la ayuda al Espíritu Santo. En nuestra propia fuerza no lo vamos a hacer, pero con la fuerza del Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Apartémonos de todo aquello que nos aparta, que nos distrae, que nos contamina de la comunión con el Señor. Humanamente nosotros podemos hacer algunas cosas. Lo imposible lo hace Dios. Si tú sabes que el internet te trae problemas, pues apártate. Eso lo puedes hacer tú. Y pídele la ayuda al Espíritu Santo para que tome el control de tus pensamientos, de tu corazón y de tu debilidad. Pidámosle. Dice la palabra de Dios, yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice el Señor. No hay nada imposible, solo nosotros tenemos que disponernos, confesarle las cosas al Señor, apartarnos y Él va a hacer grandes cosas en nosotros. Si hay alguna enfermedad física, pues clamamos al Señor en esta hora para que la mano poderosa y sanadora de nuestro Señor Jesucristo llegue ahí donde tú estás y reciba sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Cualquiera que fuese la enfermedad, sea cáncer, sea leucemia, sean tumores, sea cualquiera que fuera la enfermedad, que el Señor restaure, que limpie tu organismo, que el fuego de Dios llegue y queme toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Que limpie tu aparato reproductor. Que limpie las trompas de falopio, el útero, la vagina, que haga una limpieza en el nombre poderoso de Jesús. Todo pólipo desaparece en el nombre de Jesús de los intestinos. Toda infección urinaria desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Todo cáncer de próstata fuera en el nombre poderoso de Jesús. Llega la sanidad de Cristo a tu cuerpo, a tu vida. Porque nosotros clamamos a un Dios poderoso, a un Dios real que hizo los cielos y la tierra, al que fue, al que es y al que ha de venir pronto por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Cualquiera que fuera tu petición delante del Señor, venga la respuesta a tu vida en esta hora,
Padre, abre la ventana de los cielos, Señor, y trae respuesta, Padre. Si hay alguien, Padre, pasando dificultades económicas, Padre, provee, Señor, manda tu provisión. Si hay alguien que no tiene trabajo, abre, Señor, esa puerta, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si hay alguien que quiere servirte, Señor, yo te pido en esta hora que hables con él, que te reveles a él, Padre. Mira, él está clamando la respuesta, la confirmación. Pues llévale, Padre, esa confirmación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos la gracia, Señor, por tu misericordia, por tu amor infinito, Padre. ¿Qué haríamos sin eso, Dios de la gloria? ¿Qué haríamos? ¿Dónde estuviéramos? Si no fuera por tu misericordia y por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le doy gracias al Señor por haberme permitido compartir esta palabra, esperando que sea de bendición para tu vida. Esperando que busques esa presencia de Dios. Y si sientes en tu corazón compartir esta palabra, pues compártela. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, pues puedes mandarnos un mensaje. Y con gusto vamos a atenderte. Le servimos al Señor con obediencia, con amor hacia Él, hacia su obra. Le servimos al Señor con agrado, porque a Él se le ha placido llamarnos para su obra. Dios te bendiga y nos vemos próximamente. Bendiciones de lo alto.